Si contamos nuestro mapa de 4 funciones y contamos también las 2 funciones sombra más altas, de las que ya hemos hablado en profundidad, nos podemos llegar a relacionar bastante hasta con 6 de las 8 funciones cognitivas, cada una de una forma distinta, pero todas bastante presentes en nuestras vidas. Sin embargo, si seguimos la teoría de las funciones sombra, hay 2 que deberían estar lo más alejadas de nuestro día a día, al menos en principio. Son las 2 funciones sombra que están más abajo en nuestra lista. Hoy hablaremos de la penúltima, la función que está en el puesto 7 de nuestra lista de funciones, la función embaucadora o trickster, o punto de menor resistencia. Comenzamos. La embaucadora es la función que se sitúa en paralelo a nuestra función terciaria. Si nuestra función terciaria es phi, nuestra embaucadora será phi. Es considerada la función con que tendremos más problemas, en algunos casos incluso más que con la función inferior, ya que por lo menos con esa sí queremos llevarnos mejor y dominarla, y sabemos que es nuestra. Casi todas las funciones pueden llegar a salir para hacer cosas buenas incluso aunque tengas conflicto con ella, pero la embaucadora es muy difícil que la uses para nada bueno. La única forma de usarla para algo bueno es que sea la clásica situación donde se sabe que dicha función es especialmente beneficiosa y entonces no te quedará más remedio que usarla, incluso aunque te duela o no le des mucho valor en tu día a día. Por lo tanto, es la que te puede generar más rechazo de entre las 8 funciones. Es una función que no solo no te sale natural, sino que no la entiendes y hace que a veces puedas tener conflicto con personas que la usen con frecuencia. Además, otra cosa mala que puede pasarnos con esta función es que si queremos hacer algo con malicia o burlándonos de un tipo de persona muy diferente a nosotros, solemos usarla como base, imitando cómo sería una persona con esta función y tomando ese tipo de personas como mala o tonta. Precisamente para evitar ese tipo de inercias del subconsciente es que creemos que este tipo de vídeos vienen bien. Si asumimos que las 8 funciones son igual de buenas y de válidas y sospechas que tienes conflicto con tu embaucadora, ya sabes que tienes que intentar no darle rienda suelta a esa inercia, ya que son negativas y le quitan valor a personas perfectamente válidas a las que tal vez de primera simplemente no las comprendes. Y creo que los que queremos aprender más sobre la personalidad usando esos métodos no queremos caer en este tipo de errores, ni atacar a alguien solo por no comprenderle. En un estado más maduro, con las funciones controladas, sí que puede tener algunos beneficios. El más obvio es el de ser más completo por usar cuantas más funciones mejor, pero en este caso es con un mérito extra, ya que querría decir que hemos aprendido a recurrir de una forma sana a una función que estaba configurada para resistirse a nosotros o para sospechar de ella. Otros 2 beneficios asignados a esta función son, por un lado, el de protegerte cuando hacen daño a tu niño interior. Si critican a tu función terciaria, la que se considera el niño, a veces serán comportamientos relacionados con la función embaucadora los que te podrían salir como maniobra defensiva. El otro acto beneficioso sería que ante un problema serio, una situación complicada y demás, si queremos tomarlo por un lado más ligero, destensarnos o reírnos del problema, esta función puede ayudar a ello. Antes de ir a cada personalidad y su relación con su embaucadora, es importante hacer un recordatorio. Que digamos que sueles desconfiar de esta función o que crees que las personas que la usan son malas o tontas no es algo absoluto. Puede pasar que justo una persona que te caiga muy bien por motivos muy ajenos al MBTI tenga esa función como dominante y tú no tengas ningún problema con esa persona, más allá de no entenderos algunas veces o notar que pensáis muy diferente a la hora de tomar decisiones o de procesar la información. Puedes incluso tener grandes experiencias positivas en la vida con gente que tenga esta función y que se te haya formado el cerebro para querer a esas personas. En esos casos lo único que importa de todo esto es la barrera del entendimiento. Por ejemplo, serían personas con las que no podrías decir que pensáis como uno solo, porque sois muy distintos, pero eso no tiene por qué ser malo. O también puede pasar que conscientemente no tengas problemas con esas personas, pero que algunas situaciones en formas de pelea o malos pensamientos intrusivos vengan de todo esto y tú no lo hayas procesado. Así que si no tienes problemas reales con esta función, tal vez has podido madurarla por otros motivos y no todos los puntos de esta explicación te valdrán, aunque tal vez puedas rescatar algunos. Y si sí que tienes problemas, entonces lo que hemos dicho, es muy recomendable que lo controles y que evites que estos pensamientos intrusivos e inercia te hagan criticar a los demás o mal pensar de alguien solo por razones de no entenderos en términos de funciones cognitivas. Si además por el camino puedes aprender a madurar mejor esta función, será mucho mejor para tu desarrollo. Aunque entenderemos que muchos no quieran dominar esta función, porque puede que ya estén teniendo problemas con su terciaria, su inferior, su némesis o su crítica, según la que más te apetezca usar más veces, como para preocuparse encima por una que tal vez creas menos y que tienes séptima en el mapa. Es comprensible.
Con que no termine siendo una herramienta para odiar o juzgar mal a alguien de forma incorrecta ya va bien. Ahora hablaremos de cómo afecta la embaucadora a cada personalidad, tanto en lo malo como en lo bueno. Primero sobre la desconfianza que genera y también sobre el peligro que puede tener nuestra tendencia a burlarnos de ella o reducir a lo absurdo sus características. Y luego de los puntos buenos, que son la reacción al proteger cuando critican tu función terciaria y el uso que le damos para aliviar tensiones en una situación seria o cargada. Fe embaucadora de los INTJ y los ISTJ. Desconfían de las personas que se hacen las buenas o que tienen un criterio global de lo que se supone que es ser bueno o preocuparse por los demás, ya que creen que esos valores están limitados, que se pierden otras cosas que también definen a alguien como bueno o que directamente no están siendo justos. Se burlan de su forma de proceder, de sus inconsistencias, de la diferencia entre lo que creen que son y lo que son realmente. Cuando critiquen la falta de sentimiento de los ITJ, estos apelarán a un sentimiento más colectivo, de una forma torpe a veces, intentando encajar con esa parte emocional de la sociedad. En una situación seria pueden destensarse acudiendo a los demás, apelando a sus sentimientos o conectando con otros para ver las cosas con perspectiva y quitarse de encima la carga que pueda suponer un problema. T embaucadora de los INFJ y los ISFJ. Desconfían de las personas que son demasiado sinceras al punto de ser hirientes, clamando que solo buscan lo eficaz, lo lógico y los resultados. Creen que pueden ser crueles y que no tienen en cuenta la importancia de cómo se sentirán los demás. Se burlarán de ese tipo de dureza dejándolos como seres malos y sin corazón. Cuando critiquen la falta de objetividad y racionalidad de los IFJ, seguramente darán un buen discurso racional sin ningún tipo de filtro para callar a la persona que haya dicho algo así. En una situación seria pueden destensarse utilizando sus pensamientos sin ningún filtro, criticando un poco para desahogarse o simplemente refugiándose en el trabajo. NE embaucadora de los ISTP y los ISFP. Desconfían de las personas demasiado abstractas, sin ningún tipo de patrón o contacto visible con la realidad, que tienen ideas del mundo algo extrañas y que no se centran en una sola cosa. Se burlarán de ellos dejándolos como personas demasiado aleatorias que viven en un mundo de fantasía sin mucho sentido y que simplemente son bichos raros. Cuando critiquen la falta de previsión de futuro o de detección de patrones de los ISP, estos seguramente mostrarán su faceta más abstracta y las ideas menos situadas en el plano realidad, como una forma de demostrar que pueden pensar cosas que no les encajan a primera vista o que pueden imaginar futuros posibles con total confianza. En una situación seria pueden destensarse con algunas ideas algo más locas o divertidas, que se salgan de su día a día y que parezcan mucho más infantiles, graciosas o fantasiosas. Seguramente lo usarán para jugar o para darle la vuelta al ambiente en alguna situación grupal, si es que dicho ambiente está tenso o estancado. C embaucadora de los INTP y los INFP. Desconfían de las personas demasiado directas y activas físicamente, ya que pueden resultar a sus ojos abrumadores o demasiado simples. Se burlarán de esas personas dejándolas como gente vacía que no es capaz de conectar con sus ideas o pensamientos y que prefieren narcotizarse en el mundo exterior, viviendo experiencias, adrenalina, sin significado antes de conocerse a sí mismos. Cuando critiquen la falta de orden y realismo de los INP, estos mostrarán de una forma muy directa y espontánea su capacidad de conectar con el mundo real y de ver las cosas tal y como son, hablando sin rodeos y demostrando que entienden el mundo más allá de sus ideas o de su teoría. En una situación seria seguramente querrán destensarse por el camino físico haciendo ejercicio o atajando una situación de una forma sencilla para quitarle importancia a las cosas y salir un poco de donde sea que se hayan quedado atrapados, ya sea en su cabeza o en un ambiente social. También será común que, por ejemplo, digan burradas para destensar la situación. Phi embaucadora de los NTP y los ESTP. Desconfían de las personas demasiado emocionales y que usan valores demasiado propios. Creen que son personas inestables y que se ofenderían con su forma de hablar, que son demasiado sensibles, que no les entenderían. Se burlarán de esas personas dejándolas como lloricas o débiles. Cuando critiquen la falta de empatía y don de gentes de los ETP, ellos examinarán su lado más emocional y se guardarán esa ofensa en su interior, seguramente procesando el dolor a su propia manera y examinando si eso encaja con su forma de ver las cosas en cuanto a valores o emociones. En una situación seria, saldrá más a relucir el lado emocional de los ETP, dejando un poco de lado su forma de hablar e interactuar habitual y expresando sentimientos más profundos, como por ejemplo, expresar cuando alguien les hace sentir muy bien o cuando ha conectado de forma especial con una persona, y se asegurarán de comunicarlo si la situación lo requiere. T embaucadora de los NFP y los SFP. Desconfían de las personas demasiado racionales y calladas, que observan desde una supuesta objetividad, pero que parecen no tener ningún tipo de emociones, ya que creen que o no son de fiar o que son demasiado fríos.
Se burlarán de esas personas diciendo que son robots. Cuando critiquen la capacidad de trabajo y organización de los EFP, seguramente tomarán tiempo para analizar la situación de forma racional y detenerse a buscar la mejor forma de proceder y de conseguir un resultado, para asegurarse de que no les puedan criticar por ese motivo la próxima vez. En una situación seria, se apartarán un poco a calmarse y observar para que no sean ellos mismos los que terminen liándolo todo, de tal forma que tengan la cabeza más fría y puedan relajarse y atajar la situación por un lado más tranquilo y controlado. Ni embaucadora de los STJ y los SFJ. Desconfían de las personas que toman decisiones basadas en cosas que no parecen hechos probados y que tienen su propia forma de detectar los patrones por intuición. Creen que sus conclusiones, su forma de planificar o su forma de entender el mundo está basado en nada comprobable o que para ellos no tenga mucho sentido. Se burlarán de esas personas diciendo que son gente que se cree muy lista y que lo sabe todo, pero que luego se golpean una y otra vez con la realidad. Cuando critiquen la falta de ideas y creatividad de los ESJ, es posible que no sean capaces de defender eso en ese momento y que prefieran detenerse a pensar en cosas algo más creativas en soledad, tal vez pensando en cómo sorprender a alguien más adelante con alguna idea más elaborada, por ejemplo. En una situación seria, querrán quitar tensión teniendo alguna idea creativa que implique planificación o resultados interesantes, como por ejemplo organizar una sorpresa. También puede que se destensen imaginando un final distinto para la situación que estén viviendo, imaginándolo todo en su cabeza en lugar de afrontarlo en el mundo real. Sí, embaucadora de los ENTJ y los ENFJ. Desconfían de las personas demasiado rígidas, apegadas al pasado y encasilladas en los hechos palpables, las fuentes bibliográficas y demás cosas que estancan la creatividad y el potencial. Creen que no podrán sacar dicho potencial ni ver más allá. Se burlarán de esas personas dejándolas como aburridas, nostálgicas, cuadriculadas y limitadas. Cuando critiquen la falta de acción y conexión con el entorno físico de los NJ, estos demostrarán su lado más realista y contrastarán con experiencias pasadas para asegurarse de que no hay ningún error en cuanto a su idea de conexión con el mundo real, por mucho que los demás digan. En una situación seria, su forma de descensarlo todo será recurrir a cosas que funcionan o que hayan funcionado antes en ese entorno, o que les funciona a la gente en general, en forma de algún juego, alguna costumbre, algún chiste, algo que sea seguro y que la situación requiera. Y hasta aquí nuestra explicación sobre la función embaucadora o trickster, y la penúltima de las funciones sombra. Solo queda hablar de la última función sombra de todas, y con ella vendrá una explicación de la teoría de los 4 lados de la mente, que también te puede interesar, y quedará el cierre adecuado a estas clases sobre funciones sombra que llevamos dando un tiempo. ¿Qué opinas sobre lo dicho de la función embaucadora? ¿Cómo te llevas con ella? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado y servido el vídeo, deja un like y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestra academia para seguir aprendiendo juntos. Y agradecimiento especial también a nuestros mecenas por todo el apoyo en Patreon. Nos volveremos a ver aquí en Academia MBTI. Hasta la próxima.